Bienvenidos al podcast de Sherry Viaja, un podcast donde nos encanta tratar todos los temas relacionados con viaje. Hoy es un capítulo muy especial para nosotros porque vamos a entrevistar, bueno, voy a entrevistar yo, Joana, en este caso no estoy con Diego, a Estela. Estela es una chica española que ya lleva más de 2 años viviendo y trabajando en Maldivas y le quise preguntar porque me da mucha curiosidad conocer toda su experiencia ya que ella se fue sola a ciegas en el sentido de que ella nunca había pisado Maldivas antes de aceptar la opción de trabajar allá. No conocía casi que nada, excepto por una amiga que vivía ahí. Y bueno, se tiró al agua, en todos los sentidos, metafórico y literal. Se tiró al agua y decidió irse ella sola a Maldivas para trabajar y sentir esa experiencia. Para ubicar un poco la magnitud de este salto, voy a ubicarlos un poco en contexto sobre las Maldivas, porque puede que no todo el mundo las conozca o los que han escuchado de ellas solo piensan en un destino de lujo para vacacionar en islas resorts con playas paradisíacas. Las Maldivas es un país compuesto de unas 1.200 islas que se distribuyen en 26 atolones. Los atolones son como grupitos de islas a lo largo de, como van alineadas de norte a sur, del Océano Índico. Están debajo de India, o sea, no mismo apenas termina India, pero te bajas un poquito más yendo por el océano y ahí están alineadas las Maldivas. Cada una de estas islas tienen un tamaño diminuto, o sea, son pocas las islas que te pueden llevar más de una hora a recorrer de una punta a la otra. La mayoría tienen 1,5 kilómetros de una punta a otra, o 1 kilómetro, capaz que 2 kilómetros máximo. Y las distancias que puede haber entre la isla más del norte y la isla más del sur son de 820 kilómetros. Así como escuchan, 820 kilómetros. O sea, no es que sea tan fácil decir, bueno, es un grupito de islas chicas, medio pegadas entre ellas, tampoco son demasiadas. No, 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 no. O sea, vos en general, cuando estás viviendo en una de estas islas, estás casi que aislado, porque además el sistema de transporte público es, no, no es muy bueno, es escaso, es poco, y claro, se te dificulta mucho el estar ahí viviendo 24/7, porque eso, estás como muy metido en esa isla en la que estás viviendo, podés esporádicamente con el ferry público quizás moverte a las islas de alrededor, pero ya si quisieras ir a otras islas más lejanas, tenés o que tomarte más tiempo o pagar un avión que es más caro o un speedboat que son los botes rápidos. Igual voy a dejar abajo en la descripción todos los enlaces que tenemos con Diego a nuestras entradas en el blog de Maldivas, donde explicamos todos estos detalles logísticos y más detalles también de la cultura de Maldiva, por si a alguien le da curiosidad y para entender un poco más el contexto del salto que tuvo Estela de Estados Unidos, que era donde ella estaba antes de ir a las Maldivas. Estaba en Estados Unidos, que es un país continental enorme con todas las facilidades, a Maldivas, un país compuesto por miles de islas pequeñitas que ni siquiera están cerca unas de otras en el Océano Índico, con una cultura de mayoría musulmana, una cultura también distinta, no solo por la religión, sino por la forma de ser de ellos, muy diferente de la que tenemos en Occidente o de la que tienen en España. Y nada, por todos estos detalles me parece que es espectacular escuchar su experiencia de viaje. No hablo más y paso ya a introducirles a Estela. Y ahí estamos grabando. Hola Estela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo ya me presenté, ya me conocen, así que voy a pedirle a Estela que haga un breve resumen de tu persona. ¿Quién sos? ¿De dónde y dónde estás ahora? ¿Y qué haces actualmente? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estela Redondo. Actualmente estoy en Bilbao, que es mi ciudad natal, pero vivo entre Maldivas y Bilbao. Eh, Soy guía de snorkel en Maldivas, estoy trabajando allí. Actualmente soy cofundadora de la empresa Saipe en Maldivas y guía de snorkel también, que es a lo que me he estado dedicando los 2 últimos años en Maldivas también. Qué lindo. Y antes de ir a Maldivas, entonces, ¿ya habías viajado a otros lados? ¿Cómo comenzó tu historia de vida con los viajes? Pues mi historia de vida comenzó hace muchos años, de hecho. A mí siempre me ha encantado viajar desde adolescente, desde pequeña, y en aquella época vivía en Bilbao y por tanto utilizaba los meses de vacaciones que tenía, pues 1 o 2 meses al año,
para viajar por el mundo, pero ya te digo, pues como podría ser una persona turista normal, sin vivir en las ciudades, ir, visitar y volver a trabajar en Bilbao, que era esa es mi ciudad, es donde viví, es donde he nacido, perdona. Y cuando acabé la carrera estuve trabajando 2 años aquí y un buen día pues me cansé, por decirlo así, quise conquistar un poco mis sueños, ya que le estaba dando mucho al coco de yo quiero, pero no hago. Y entonces decidí dejar el trabajo e irme a Estados Unidos a trabajar allí. Estuve trabajando en California, estuve trabajando en Utah y luego tras eso un buen día pues me ofrecieron una gran oportunidad en Maldivas y pues tomé la decisión y me fui a Maldivas a vivir. Y es hasta ahora, básicamente. Wow. Un par de preguntas tengo. ¿Tú cuando estudiaste, lo que estudiaste no tiene nada que ver con lo que estás haciendo ahora o sí? No, nada que ver. Yo estudié magisterio infantil en la Universidad del País Vasco, aquí, en Bilbao. Pero, y eso, y me encantan los niños. En el fondo lo estudié, igual no por vocación, como muchas personas pueden hacer, pero lo estudié porque me gusta. Y me sigue gustando. Aún así, creo que me gusta más viajar. Entonces, en la vida hay que tomar decisiones y por tanto tomé la decisión nunca tomé la decisión final, que diga no lo voy a volver a hacer nunca. No, simplemente tomé la decisión que en ese momento no era lo que me hacía feliz y por tanto hice las maletas y me fui a la aventura. Ay, sí, te entiendo porque a mí también me resulta muy difícil cuando tengo que priorizar. Claro, porque hay cosas que es muy difícil hacerlas viajando mientras estás en viaje o también eso, que si querés dedicarle toda la energía a una cosa u otra tenés que elegir. Es como, ay, no sé, porque me gusta esto, pero también me gusta esto. Y bueno, sí, es Exacto. complicado. Y Sí. entonces tu primera experiencia trabajando en el exterior fue en Estados Unidos. ¿Y cuando fuiste, Exacto. fuiste sola o estabas acompañada por alguien? O... No, yo cuando salí de Bilbao para vivir a largo plazo fuera, que era más que como, es algo más que viajar, es como un estilo de vida, ya por decirlo así, me decanté por ir sola. Al final yo quería, uno de mis sueños era aprender inglés y pues al final no sé, tampoco te puedo explicar el motivo exacto, simplemente en aquella época pensé que la mejor manera de irme era sola, aprendería más como experiencia personal, a nivel profesional también a cumplir mis sueños como tal y por tanto tomé la decisión de irme sola y así lo hice. Es verdad que anteriormente mis viajes durante los veranos habían sido con amigos, con parejas, eso es verdad, pero cuando ya decanté por salir de verdad a largo plazo y vivir en otro país, lo hice sola, sí. Ahí poniéndole el pecho a las balas, como quien diría. Exacto. Bueno, en aquella época ni lo pensé, o sea, lo pensé, pero tampoco es mejor hacerlo. Yo soy de las personas que pienso que es mejor hacerlo y pensar menos porque si no, igual no lo Claro. hago. ¿Y cómo fue que llegaste a trabajar a Maldivas? Si estabas en Estados Unidos. Sí, pues tras 3 años en Estados Unidos, un buen día, una conocida me llamó porque amiga conocida pues de la infancia, de la adolescencia, pero realmente nunca habíamos tenido una amistad más allá. Me llamó y me ofreció un puesto de trabajo ya que ella lo iba a dejar. Y no, nos seguíamos por Instagram, éramos amigas de Instagram. Entonces ella sabía que yo vivía fuera, sabía mi experiencia, sabía que me gustaba viajar y vivir fuera. Entonces yo creo, por lo que hemos hablado actualmente, que ahora sí es mi amiga, eh, pudo ver una candidata, una posible candidata apta pues, para vivir allí también. Al final, la adaptación cuando vas a vivir a un país de fuera, si ya lo has hecho anteriormente, también es diferente a si sales directamente de casa de tu país natal, por decirlo así. Entonces, pues un día me llamó y me ofreció el trabajo. Me ofreció ser guía de snorkel en una empresa maldiva y yo me quedé un poco en shock porque obviamente ni me lo esperaba. Pero bueno, tras varios pensamientos, tras varias noches, me lo pensé y dije, bueno, no quiero, uno de los pensamientos que me vino a la mente en ese momento fue, no me quiero morir en un día de mañana, en el futuro, sin saber exactamente qué es, ya que estoy diciendo que no. Entonces, Claro. pues la llamé, hablé 2 días más o menos, o 3 días, y le dije que sí, le dije, allá vamos, a lo que venga, voy. Igual me acuerdo que me habías contado tú antes que
Claro, no era solo que no conocías el país, o sea, fuiste sin conocerlo solo por la chica esta, que además, por lo que me contás, no se conocían en persona, o sea, se contactaban por Instagram, pero nada más. Y, ay, En persona sí la conocía, la porque conocías ella en es de persona. Bilbao. Ah, bien, bien. Exacto. Habíamos No ido era a tan campamentos remoto. juntas cuando éramos adolescentes, exacto. Pero, Era conocida, me refiero que vivíamos en Bilbao, pero nunca había sido parte de mi grupo de amigos cercano. Era una chica que claro, conocía porque cuando éramos adolescentes habíamos ido a campamentos juntas, de infantiles, estos de verano. Y entonces pues, nos seguíamos en Instagram, pero nunca había habido una conexión más allá pues, de ser conocidas, por decirlo así. que yo me acuerdo que me habías contado que, claro, vos en Estados Unidos estabas más con las montañas, que eran como tu pasión, también incluso estabas más con el aire, porque estabas con el paracaidismo, y, Sí. o sea, ¿cómo te resultó a ti la idea, si no te resultó muy chocante saltar eso, de pasar de montañas a actividades aéreas, a de repente chato, porque las Maldivas son unas islas pequeñas, chatas, y todo acuático, o sea, sin montaña, sin... La verdad que fue un gran cambio. Y ahora cuando miro para atrás digo, wow, ¿en qué momento? ¿Sabes? ¿Por qué? Pero no me arrepiento ni un Sí, poquito sí. porque me encantan las montañas, me siguen encantando. Yo veo montañas y el alma me lleva, quiero ir, quiero ir, quiero ir. Lo del paracaidismo fue otra época, nunca, es otra de las cosas que nunca me hubiera imaginado hacer. Yo cuando era más pequeña, mis amigos, recuerdo un amigo que se tiraba en paracaídas aquí en Bilbao. Bueno, no en Bilbao exactamente, pero en Francia, pero el chico era de Bilbao. Y me acuerdo que un día me dijo, ¿y por qué no vamos? Y yo tenía, vamos a ponerle 20, 22 años y le dije, pero tú estás loco. En plan, obviamente no, no me voy a tirar de un paracaídas. ¿No? Pero luego, pues estando en Utah, un día dije, quiero probar el tándem. Y lo probé y me encantó y dije, bueno, pues ahora quiero aprender. Y entonces me seguí tirando. Y sí es verdad que justo cuando fui a Maldivas, la semana anterior, yo había estado tirándome en paracaídas y había estado subiendo, escalando montañas, subiendo montañas. Al final era mi vida. Y, y me acuerdo perfectamente que yo salté al agua después de una semana de estar en Maldivas y me quedé sorprendida de la velocidad tan lenta a la que se mueve el mundo debajo del agua. Me quedé estupefacta. Yo salté, miré y dije, wow, esto va muy, muy despacio. Es Todo todo se lo mueve. Y opuesto. la belleza, porque te da tiempo a observarla. Cuando saltas de paracaídas estás como, poco a Sí, poco tu cerebro se va adaptando, pero al principio es como, y caída mirando libre, el altímetro de cuánto tengo que abrir el Exacto, paracaídas. es estrés mental. En cambio, debajo del agua es paz, relajación. Mira si te da tiempo a observar, si eres, me refiero, si eres capaz de hacerlo. Yo cuando me acuerdo que salté y dije, wow, esto es otra cosa, es totalmente diferente, no tiene nada que ver. Y a la vez te engancha por esa paz, esa tranquilidad que emana, que igual no la podemos conseguir todos los días en tu día a día, incluso en un ambiente normal. O sea, me refiero, no tienes ni que estar subiendo montañas ni que tirarte en paracaídas, simplemente el día a día frenético en las ciudades hoy en día. Eso vas y vienes sin darte cuenta, sin pensar, estás inmersa en tus pensamientos. En cambio, allí te da tiempo, miras debajo del agua y te da tiempo a observar, parar y decir, cuidado, cuidado, que, que esto es diferente. Ahora que lo decís, yo justo ayer estaba escuchando un podcast en la que entrevistaban a una chica que ella graba profesionalmente bajo del agua y contaba que al principio hacía las grabaciones en las competencias de apnea, viste, estas que Sí, son las claro. competencias para ir bien tan abajo como sea posible. Ujú, Básicamente, explico para quien no sepa, la apnea es eso, bajar sin un tanque de oxígeno, sino que tú aguantando tu respiración y tenés ujú. diferentes competencias, pero una es tratar de ir lo más profundo posible y aguantar ahí abajo. Y ella comentaba que para ella lo interesante de este deporte, que al contrario que los demás deportes en los que tu cuerpo tiene que estar muy activo y adrenalínico, en la apnea es todo lo opuesto, porque como tu cuerpo tiene que estar utilizando cada gramo de oxígeno, tenés que Ujú, entrar primero en un estado como de meditación, porque pensar también en realidad consume oxígeno. Y después exacto, también, como tenés que buscar tranquilizar el cuerpo y el metabolismo y todo al mínimo, y al mismo tiempo te sumerges en el agua, donde usualmente con un silencio absoluto, es como una especie de deporte de meditación, en el que destacás mientras más exacto, logres conseguir ese estado zen, y lo permite eso, el agua y estar ahí abajo en ese mundo. exacto. Yo a mí me encanta la apnea.
es algo que no conocía. O sea, yo cuando llegué a Maldivas, no, vamos, que no, yo no tenía experiencia previa sabía nadar, obviamente, pero no sabía sumergirme a baja profundidad o mantener la respiración más allá pues, de los 10 segundos, 15 segundos, que es lo normal, ¿no? Y yo cuando llegué ahí empecé a practicar y gracias a practicar y a actitud de querer aprender incluyo, yo llegué a descubrir una capacidad física y no es lo que tú dices, no es física de actividad, o sea, me refiero, Sí, sí, necesitas tener actividad, pero es lo que tú has dicho, es calma, tranquilidad, meditación es mental, poner la mente abajo, intentar no pensar o pensar lo menos posible o incluso fijarte en otras cosas. Yo, por ejemplo, cuando bajo, también influye mucho mi estado de ánimo. Hay días que aguanto más, otros días que aguanto menos, dependiendo de cómo yo misma me siento. Incluso días de mucha felicidad no, tampoco son buenos. Que dices, ah, me siento estás súper muy bien, enfocado. yo salto al agua y aguanto menos. Yo no he hecho ningún curso de apnea, yo todo lo que he aprendido es a través de mi experiencia en pues, bajando y bajando y querer aprender y querer más y más. Y ya te digo, días que yo decía, ah, hoy va a ser un gran día porque me siento tan bien, estoy súper contenta. Bajar y decir, uy, pues no, pues es que lo he hecho mejor otras veces. Y bajo mi experiencia, cuando más tranquila, por ejemplo, un estado más sereno, te diría tristeza, pero no llega a ser tristeza tampoco, es como más serenidad, en las que no estás ni súper Sí. contento, ni súper enfadado, ni te sientes súper triste, simplemente es serenidad, estabilidad, es cuando tu mente más estable está también y yo, por tanto, aguanto más. Esto es mi experiencia, claramente, sin Sí, tener claro, cursos o sea, sin yo lo haber hecho un curso. llamo, yo lo llamo estado zen. No es el nombre, ¿no? Sí, Pero exacto. Sí, no, yo eh, tengo, entiendo, puede ser, puede ahora ser. me Yo emocioné por no, hablar del tema de la inmersión así con apnea, pero no me quiero desviar demasiado, si no me voy a perder, me voy a ir por las ramas. Quería preguntarte, volviendo al tema de eso, de mudarte a las Maldivas, porque ahí la religión mayoritaria es musulmana, o sea, es el ujú, Islam, y quería saber si tú lo ujú. sabías de antemano antes de ir o no, lo descubriste cuando llegaste, y bueno, una vez que lo descubriste, si te generó algún tipo de inquietud o si capaz ya tenías experiencias anteriores en tus viajes de haber tenido acercamiento a la cultura islámica. Pues mira, yo uno de los, primero, no lo sabía. Yo cuando me ofrecieron el trabajo en Maldivas, no sabía nada sobre Maldivas porque nunca había sido un destino que yo me hubiera propuesto ir como mochilera o como en mis viajes. Y además que estaba estable allí en Estados Unidos, yo nunca había pensado, más allá de volver a casa, nunca había pensado en irme a otro sitio de forma seria. Pensamientos muchos, pero rollo, tenerlos como crear un plan sobre ello nunca. Y entonces yo no lo sabía. Es verdad que una vez dije que sí, me empecé a informar, ¿no? A ver, ¿dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde voy Y a ahí caer? sí, exacto, fue como, bueno, has dicho que sí, pero ¿a qué exactamente has dicho que sí? Entonces ahí sí me empecé a informar, a buscar información sobre el país y ahí me di cuenta de que era un país musulmán, lo cual en ese momento a mí no me generó ningún malestar, simplemente era curiosidad. Yo en mis viajes anteriores había estado en más países musulmanes, había estado en Marruecos, donde la cultura es musulmán, y luego también habéis estado en Singapur, Malasia, hay ciertas áreas que también son de cultura musulmana. Y bueno, yo sí es verdad que es algo diferente, es una cultura totalmente diferente, pero al viajar, pues como ya te digo, máximo un mes en esos países, nunca había llegado a conocer realmente lo que implica vivir en una cultura musulmana, lo cual he conocido y he experimentado en estos 2 años. No para bien, no para mal, simplemente es conocerles algunos días súper buenos, otros días que dices, pero ¿por qué? Experiencias, ¿no? La vida. ¿Tenías algún prejuicio que te cambió al llegar allí o no? Ibas como muy sin En el ninguna... fondo, sí, yo en el fondo tenía curiosidad. Yo recuerdo que dije, bueno, es que también me encanta viajar y entonces me encanta conocer culturas. Y para mí cuando yo me enteré de que era una cultura musulmana, dije, bueno, pues a ver cómo son, ¿no? A ver qué aprendo, a ver qué puedo, a ver cómo me va Ay, allí. me encantó. Ojalá todos tuvieran tu perspectiva de la vida para encarar las diferentes formas de ser de las personas. Quiero transmitir esa forma tuya y pasártela al resto del mundo.
No sé, yo creo que es a las personas que les gusten viajar buscan eso también. Cuando te vas fuera de tu país, a un viaje pues más allá que, por ejemplo, Europa, ¿no? Porque Europa somos diferentes, pero al final compartimos ciertas costumbres. Pero cuando vas más allá, más te vas a América, a Sudamérica, a Asia, creo que lo que buscas es eso, conocer su estilo de vida, conocer o intentar conocer la personalidad, que muchas veces, ya te digo, en viajes de un mes no creo, yo personalmente, mi experiencia no me ha llevado a conocerlo realmente. Igual te haces una idea y ves muchas cosas y puedes incluso hablar con las personas, pero nunca llegas a conocer exactamente como un poquito la base, por decirlo así, de la cultura, lo que hay debajo de la primera impresión que todo el mundo pues tiene, ¿no? Primera cara. Pero ya te digo, una vez que vives allí, eso ya, el día a día, el compartir, el estar, eso ya te da otra perspectiva de lo que realmente, bajo mi punto de vista, es, ¿no? Claro, es que mientras más corto sea el tiempo que uno tenga para pasear en un lugar, por más que quiera, es más complicado poder interiorizarse más con la cultura. Porque si voy una Exacto. semana, por más que me quede una semana con una familia local, obviamente que va a ser mejor que si fuiste a un tour cerrado donde te quedas en un hotel solo con tu gente, obviamente que va a ser mejor, pero igual, Exacto. sigue siendo solo una semana que es como muy Ujú. cortito. ¿Y Sí, tu familia entonces? ¿Tu familia y amigos? Ah, perdón, que te interrumpí, ¿querías decir algo? no, que te doy Ah, totalmente la razón en eso. ah. Quería saber si tu familia y tus amigos, cuando les dijiste que te ibas a ir a vivir a Maldivas, ¿qué opinaron ellos? ¿Te apoyaron o no? ¿Les pareció raro? Bueno, pues eso fue curioso. Lo primero yo creo que pensaron fue que nada, que iba a ir y que me iba a volver a Bilbao, donde fuera, pero que no iba a aguantar más de un mes allí. Cuando les dije a mis amigos que iba a vivir a una isla de 1,5 kilómetros, me dijeron, ¿tú? Porque yo al final yo era muy culo inquieto y lo sigo siendo, pero era a un nivel menor actualmente, pero era de todos los días ser activa. Si tenía que trabajar, trabajaba y luego mi tiempo libre me iba a andar, me iba a escalar, me iba a lo que fuera, pero siempre activa. Pocas veces pasaba el tiempo en casa. Eso por una parte. Luego les demostré, y yo a mí misma me demostré también, que puedo aguantar. Que sí, que es verdad que soy y era un culo inquieta, pero aún así he aprendido también a parar un poco y decir, esto es la tranquilidad también. Y por otra parte, mi familia, de hecho, uno de los motivos, no es uno de los motivos, pero como un hincapié, por decirlo así, algo que me ayudó a tomar la decisión de ir, fue mi padre, porque mis padres siempre han sido personas de protectoras. Siempre para ellos que yo me fuera al principio era como, estás loca, ¿dónde vas? Que no, ven a casa, vuelve, ¿qué haces allí? Que no, que vete a Inglaterra, que está más cerca aprender inglés, o sea, ¿por qué te vas a Estados Unidos? Ese tipo de comentarios siempre me han hecho. Incluso cuando yo tenía algún problema, malos días, y les llamaba ahí pues, con mi drama, ellos me decían, ven a casa, siempre la misma retaíla, Ahí por decirlo así. aprovechándote de tus momentos Sí, en lo que estabas mal. tirando Venite siempre para para casa. casa. Exacto. Sí, siempre lo han hecho con amor, obviamente, pero yo les Sí, entiendo sí. como padres. Y justo cuando yo tomé, o sea, antes de tomar la decisión de ir a Maldivas, yo se lo comenté a mi padre. Le dije, yo me acuerdo que le mandé un texto, un mensaje de texto y le dije, oye, papá, que creo que me voy a Maldivas. Se lo dije así, como ya, como que había tomado la decisión, pero yo no lo había tomado en el fondo. Fue como una afirmación sin ser realmente afirmación en mi vida personal. Fue como que creo que me voy a Maldivas. Y yo me esperaba pues la misma retaíla, me esperaba que me dijera, ¿dónde vas? ¿Qué haces? ¿Estás loca? En cambio, él me dijo, pues voy a visitarte. Y me quedé tan estupefacta, me quedé rollo, mi padre me está diciendo, me está dando como su afirma, ¿cómo te diría? Como su afirmación, como Sí, su, la eh, bendición. la bendición, exacto, me está dando su bendición para que yo me vaya a Maldivas. Y me quedé tan estupefacta que dije, si mi padre está de acuerdo, pues yo también. Para, para mí que abrió Google, puso Maldivas y cuando vio las islas, la playa y todo, dijo, Dijo, sí, anda, por supuesto. Y para trabajar en Maldivas como extranjera, ¿cómo fue para ti el tema de los papeles y los trámites? ¿Fueron muy complicados o no? ¿Cómo fue el proceso? sí, eso depende del país de país de residencia que tengas. Por ejemplo, personas españolas tienen un pasaporte muy fácil en Maldivas. Es bastante económico para las empresas maldivas, entonces yo no tuve ningún problema. Además, la mayoría
sí, todos te iba a decir la mayoría, solo tuve que darle mi pasaporte una vez en Maldivas y ellos me pusieron el visado. Todo se encarga la empresa de los pagos, de todo el papeleo. Ellos dan de alta tu visado y en una semana yo ya lo tenía hecho. Tardé 2 meses en llegar a Maldivas debido a pues, que ya estaba dejando mi vida atrás, necesitaba un poco de tiempo para poder llegar a Maldivas, ya que había sido todo así un poco loco. Y les pedí a la empresa para la que trabajaba 2 meses, me lo accedieron y entonces, pero el visado, ya te digo, en una semana, semana y media, ellos ya lo tenían aceptado. Wow, una Ujú. semana nada más. Sí, Y entonces lo pudiste tramitar estando fuera de ujú. Maldivas, o sea, mandando todo desde Estados Unidos. Exacto. Yo de hecho, lo que le tuve que mandar a mi jefe en aquella época era mi pasaporte, foto de mi pasaporte anterior y una foto de pasaporte propia de mi cara, por decirlo así. Y yo se lo mandé vía email y él se encargó de todo. Yo una vez que entré ya en Maldivas ya entraba con visa de trabajo. Y si, por ejemplo, yo ahora cayera en las Maldivas, me copara con alguna empresa y a ellos les interesa Ujú. contratarme, estando dentro de Maldivas, ¿también pueden contratarme? Pues O mira, cómo funciona? pueden contratarte, pueden empezar a hacer el visado, pero una vez que te lo aceptan tienes que salir fuera del país. Tienes que salir fuera, puedes ir, por ejemplo, si no quieres volver a tu ciudad natal debido al coste del vuelo o lo que fuera, no hay problema, simplemente tienes que ir, pues, por ejemplo, a Sri Lanka o India, que están al lado, está una hora más o menos, una hora dos, en vuelo, sales del país y luego ya vuelves a entrar y entonces ya está aceptado. Y ellos, en el tema de los pagos y eso, te pagaban solo un sueldo y después para el resto tú tuviste que buscar alojamiento y transporte para allá hasta ahí y todo, o ellos también te cubrieron otras cosas. Eso es. Una vez que eso también depende de la empresa, esas son condiciones que la empresa te da o tú negocias, etcétera. Eso ya es, cada empresa es diferente. Pero la mayoría de empresas lo que hacen es te ponen acomodación. Yo vivía, por ejemplo, en un piso de 2 habitaciones y en cada habitación había 2 chicas. Yo compartía habitación con otra chica que trabajaba también en la empresa y en la habitación de al lado había otras 2 chicas. Eso era en mi empresa. Eso estaba, o sea, eso yo no, o sea, no lo pagaba, me lo ponía la empresa y a la vez también nos daban alrededor de 150, 160 dólares americanos, por decirlo así, dólares americanos para comida, aparte del sueldo base. Es verdad que el sueldo base en Maldivas no es muy alto. Es alrededor yo cuando empecé 450 dólares americanos y luego al de ciertos meses me lo subieron un poco hasta 560, 580 más o menos. Igual, si pensás que ellos te cubrían el alojamiento y de ese dinero que me decís, los ciento y pico de dólares que eran para Ujú. comida son aparte, Exacto, al quedarte esos 400 dólares y pico netos, porque no estás pagando ni el alojamiento ni la exacto, comida, está exacto. bastante bien igual. O sea, Sí, sí, además que depende de tu personalidad, depende de lo que necesites en la vida. A mí, por ejemplo, sí me daba para ahorrar, pero sí es verdad que la comida es cara. O sea, me daba para ahorrar, pero al principio tuve como que encontrar mi equilibrio, porque a mí me gusta mucho cocinar. Y al final yo cuando entré en esa empresa, luego las condiciones cambiaron, es verdad, ¿eh? De principio a final ha cambiado. Pero yo me acuerdo al principio era comer todos los días arroz, espaguetis en las excursiones, arroz, espaguetis alternado. Claro, yo amo comer. A mí los sabores me hacen chiribitas en el cerebro. Y claro, yo llegué ahí y era todos los días arroz, espaguetis. Entonces yo me volvía loca y decía, ya vale, por favor, claro. se me va a quedar cada espagueti. Y entonces utilizaba la cena para generar ese cambio de sabor, por lo menos yo cociné, ¿sabes? Como con especias o algo que depende del día, pues lo que más me apeteciera. Entonces, los alimentos en Maldivas no son baratos debido, creo que o sea, al final los tienen que importar de otras islas o incluso de otros países. Entonces es un coste más alto, entonces el precio también es más alto. Entonces a mí al principio me costó encontrar ese equilibrio de ahorro debido a que yo iba al supermercado y compraba vegetales, o sea, verduras y todas esas cosas y entonces fruta, que para mí son cosas que yo tenía en mi dieta normal y allí debido al alto coste pues y a querer ahorrar a la vez pues te lo planteas, dices, o si quiero ahorrar no puedo comprar tanta verdura y tanta fruta, pero a la vez te sientes mal, porque claro, es lo que te gusta, ¿no? Al final a mí me gusta comer sano, entonces, Sí, no, sí, además es claro. tu salud, También me gusta que el uno dice, chocolate, bueno, exacto, pero, pero al día a día tampoco quiero alimentarme de cosas precocinadas, me gusta cocinar, creo que es debido a la cultura española también.
Y entonces tuve que encontrar un poco el equilibrio entre comer o mirar bien qué comprar, valorar más los alimentos, un poco ahí buscar. Y luego sí es verdad que con el tiempo, eso fue al principio, y luego empezó la temporada alta, y entonces ahí volví a casa súper cansada. O sea, era un no parar. Y entonces llegaba a casa cansada, entonces ya dejé tanto de cocinar, ya me tiré un poco más a lo fácil, por decirlo así. Y también me permitió más ahorrar, también, porque al final tampoco me ponía a elaborar platos que tampoco eran tan sofisticados, pero yo que sé, que si compras el pepino, el pimiento, no sé qué, al final suma, que sé, variación de verduras y entonces ya no, tampoco te daba tanta facilidad. Pero ya te digo, como empecé a cocinar menos debido a mi cansancio, a mi poca gana de acción tras el trabajo, ahí sí empecé a encontrar mi equilibrio y a poder ahorrar. Al final no tienes gastos, todo lo que entra es para ti y te lo gastas en lo que un poco quieres y además vives en una isla de 1,5 kilómetros, no te da para mucho. O sea, ir a tomar café, Sí, no. pues ir a comer fuera de vez en cuando en el trabajo, pues también quise comprar mi propio equipo de apnea o de snorkels, pues mi propia máscara, mis aletas, etcétera. Entonces eso también. Ellos te daban, pero vos preferiste comprarte unas para tuyas propias. Exacto. Yo empecé, ellos me daban, los primeros 4 meses usaba los de ellos, pero al final, pues no sé, también un poco, no capricho, Asquito. sí, le puedo llamar capricho, yo no sé, se le puede llamar capricho. Al final yo Sí. veía al resto de personas que utilizaban sus propias aletas, su propia máscara, y además me gustó, o sea, el trabajo me gustó, dije, yo no, o sea, me lo voy a comprar, pero no es algo, o sea, es un capricho, pero a la vez es algo que yo quiero utilizar en mi futuro también. Y entonces me lo compré y lo sigo utilizando a día de hoy y lo seguiré utilizando porque en el fondo Es es una lo que me inversión. gusta. Exacto, es algo pues, como al que le gusta un hobby, se compra cosas para hacer necesarias, no en vez de rentarlos todo el rato. Ahora que estabas comentando eso de que llegas exhausta y todo, no sé si querés contar un poco cómo era tu día a día en el trabajo. Sí, mi día a día era divertido el 90% de los días. Me levantaba, vamos a ponerlo de media o sea, empezaba a trabajar, me levantaba, no, pues depende del día, pero empezaba a trabajar de media sobre las 8, 8:30 de la mañana. Si era un mediodía, pues empezaba un poco más tarde, sobre las 10, y volvíamos de media sobre las 3, eso de la excursión. Y luego teníamos un rato libre para descansar o hacer un poco lo que quisiéramos, y luego volvíamos a empezar de 7:30 a 10. De 7:30 a 10 no íbamos a excursiones, simplemente estábamos lo que llamamos el hut, por decirlo así, que es como una caseta en mitad del paseo, y intentábamos pues, explicar a la gente las excursiones del día siguiente, pues intentar que vinieran con nosotros, etcétera. Y luego, una vez que pasaban las 10, pues a dormir, porque, bueno, a veces iba a tomar café con mis amigos, pero ya te digo que la mayoría del tiempo solo quería volver e ir a la cama a dormir porque al día siguiente tenía que volver a madrugar. Yo tenía un día libre, que eran los domingos, el resto de lunes a sábado, la mayoría de los días, a no ser que hiciera mucho vendaval o hiciera muy malo de clima, de excursiones. Lo cual me Claro, encantaba. además O sea, terminás hecha pelota porque el agua, o sea, entre que estabas todo el día desde temprano hasta tarde, por más que tuvieran el corte ese en el medio, y además eso, las actividades acuáticas siempre son como muy, o sea, te llenan, pero al mismo tiempo son agotadoras. la verdad que sí, es algo que, mira, yo mientras estaba en la excursión yo no notaba mi cansancio, porque al final mi cerebro estaba muy activo, tenía que tener responsabilidad sobre la gente, hablando con la gente, mantenerme activa, disfrutaba, además vivía el momento, yo lo disfrutaba, o sea, ya te digo que trabajaba mucho, pero en ese momento tampoco era que me quejara, simplemente me gusta, voy, lo hago y ya está. Sí es verdad que una vez que llegaba a mi casa y paraba, ahí es cuando me venía el bajón y me sentía cansada. Y por ejemplo, muchas veces ir a las 7:30 también para mí era un cansancio, porque era como he estado trabajando de 6 a 8, incluso a veces 10 horas, y ahora tengo que venir aquí a mantener mi sonrisa, ¿sabes? Cuando estoy súper cansada, entonces era como. Sí. Y claro, el tiempo ese de descanso, o me echaba una siesta, pero a la vez tampoco me gustaba mucho dormir de día porque siento que pierdo mi día, pero claro, había días que es que no podía hacer otra cosa. Digo, es que tengo que dormir, porque si no, al final tu estado de ánimo cuando estás cansada también, o sea, cuando estás cansada también cambia. Entonces ya no me gusta sentirme mal. Entonces era como, no, descansa un poco ahora y luego ya vuelves a descansar. Exacto. Ya miras a la gente mal, digo, no me vengas a preguntar nada de excursiones, déjame Tampoco en mal, paz. tampoco mal, porque al final es un servicio que hay que dar y hay que ser profesional, pero sí es verdad que tú contigo misma no te sientes igual y por tanto tu actitud tampoco vas a ir de forma tan natural si estás cansado o no. Lo vas a forzar un poco.
Y la parte de adaptarte vos, más allá del tema de la comida, que bueno, dijiste que era complicado el tema de la comida, Mm. la gente local, la cultura de la gente de ahí, ¿te costó adaptarte a ti, a convivir con ellos al principio o no? ¿Y cuáles fueron las costumbres que más te gustaron y las que menos? Sí, pues, por ejemplo, la cultura no me costó adaptarme. O sea, tuve mi periodo de adaptación, sí, lo tengo que decir. Venía de una cultura diferente, vamos a decir así, y entrar en esa cultura que es también, no sé, mi opinión es como un poco más antigua, por decirlo así, fue como un choque, fue como, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, yo llegué a Mafusi, o sea, Mafusi es la isla donde vivía, y llegué a Mafusi y me acuerdo que dije, me voy. Yo me voy. O sea, el primer día fue como, vamos a ver qué pasa. Y al de una semana yo decía, yo me voy, yo no tengo por qué estar pasando por aquí, o sea, no, ¿por qué he hecho esto? Como que no era arrepentirme, pero un poco de cuestionarme qué estoy haciendo con mi vida. O sea, eh, ¿Pero qué fue lo que te hizo ese primer rechazo? ¿Qué fue lo que te hizo cuestionarte tanto la creo, primera vez? creo que, siendo honesta, las instalaciones donde yo vivía, viniendo de Estados Unidos, era todo como, hola. Ah, claro. O sea, mi ducha era un chorro. Un chorro, no había agua caliente, lo cual no tenía ningún problema porque hacía un calor que me sudaba goterones. Pues claro, viniendo a las montañas directamente, meterme ahí fue como, qué calor. Y además Bilbao, Sí. no sé si sabréis, pero Bilbao es una ciudad lluviosa también en la que el clima pues, hace calor en verano, pero tampoco es que te mueras, no es el sur de España. Entonces, no sé, a ver, yo siempre he sido de frío. Entonces yo llegué a Mafus y a Maldivas, yo me acuerdo salir del avión unos poterones. Yo decía, por favor, ¿pero qué es esto? O sea, sudando, sudando. Yo recuerdo, sudaba. Las 2 primeras semanas hasta que mi cuerpo se adaptó fueron un poco difíciles. Y las instalaciones, los servicios, cómo era todo, la isla en sí, o sea, fue como, no, o sea, en plan, no, ¿Dónde estoy? saco, ¿Dónde me metí? por favor, que alguien me saque de aquí. A la vez me planteé y me propuse decir, mira, has tomado una decisión, son las consecuencias y no te vas a rendir a la primera de cambio. O sea, dale una oportunidad. Has dicho que sí, estás aquí, dale la oportunidad. Entonces me propuse en mi propia mente darme un plazo de 8 meses. Me acuerdo que dije, si al de 8 meses te sigues sintiendo como te estás sintiendo ahora, te vas. O sea, no hay ningún problema. Coges las maletas y te vas, pero yo, como ya viajaba anteriormente, me acuerdo de la primera vez que salir de casa, no es que pensara lo mismo, pero lo pasé también muy mal. Fue como, ¿qué hago aquí? ¿Yo por qué estoy pasando por este sufrimiento, por decirlo así? O sea, esta incomodidad. Y entonces ya yo sabía que necesitas tiempo. Cuando sales de casa necesitas tiempo de adaptación, tiempo de... Al principio todo es muy bueno o muy malo, o tienes esas... Y luego una vez que pasan alrededor de 4 meses, bajo mi experiencia, ya empieza lo que se viene diciendo la realidad. Ya la novedad ha pasado, tanto para bien como para mal, y viene una época de realidad, de lo que realmente es. Y pues al principio, quitando eso, cuando yo empecé a trabajar, quitando como mi estancia en la isla, lo cual también, como no te lo he dicho, pero también yo tenía noches en las que me sentía agobiada. Le digo, ¿qué hago yo aquí? Si, o sea, como es un espacio tan pequeño, un poco de ansiedad, por decirlo así. Yo nunca sufrí de ansiedad, pero de hecho no sabía lo que era. O sea, yo solo me sentía como un poco de presión en el pecho y decía, por favor. Y entonces comentándolo con mis amigos me dijeron, igual es como un poco de ansiedad. Y dije, pues no sé lo que es, pero pero por favor que alguien lo pare también. Pero eso ya te digo, fue al principio y ciertas noches, luego ya se me fue quitando y me fui acostumbrando. Y quitando esa parte, por ejemplo, en mi trabajo no me pasó lo mismo. En mi trabajo todo fue maravilloso, por decirlo así, entre comillas, con mis días malos, por supuesto, pero todo empecé desde cero, vamos a decirlo así. Mis compañeros me enseñaron todo, a los cuales estoy muy agradecida hoy en día, y me sentí como un bebé que empieza a un aprendizaje en el mar, más o menos desde cero. Ya te digo que sabía nadar, no era cero cero, pero y entonces eso me mantuvo muy entretenida. Yo siempre quería aprender más, quería ser mejor, quería ser buena guía de snorkel. Yo tenía como esa ambición de decir, aguantar más, hacer la apnea bien, que viniera gente y supiera mantenerme debajo del agua el mismo tiempo que esas personas que igual sabían apnea se mantenían. Y al principio obviamente no podía, por eso iba acompañada de otro guía, pero luego con el tiempo empecé a mejorar, a mejorar, a mejorar, y ya llegó el punto en el que me sentía tan a gusto que es que para mí veía gente que sabía y era como una fiesta, era como, hoy fiesta, porque me gusta bajar. Y quiero agregar un paréntesis para agregar también aprender a grabar bajo el agua, Ujú. que parece muy tonto,
pero Sí. no lo es. Yo, Yo me acuerdo, bueno, Diego es el que le encanta grabar a él, que siempre va con la GoPro y todo. Y él, cuando fuimos, bueno, siempre que vamos al agua y eso, le gusta ir con la GoPro. Ay, yo probé un par de veces y nada, y Diego está un poquito mejor, pero tampoco es que sea una maravilla. Yo me acuerdo ver los videos justamente de las personas, de los guías como ustedes, que ya están todos los días haciéndolo, y parecían unos videos de National Geographic, que decís, wow, ¿cómo hacen para mantener? Porque parece tonto, porque en el agua todo se mueve suave, pero así como todo se mueve suave, también es difícil como que la mano se mantenga estable, no, sí, no sé cómo explicarlo, sí, hay una que quede siempre linda la una imagen. vibración, una inestabilidad en el vídeo que a Sí, no ser que tú lo controles y tengas tu estabilidad corporal, porque es una de las cosas que aprendí yo al principio, o sea, vamos a poner las 2 primeras semanas, pues yo jugaba con la GoPro, por decirlo así, ¿no? Pues iba con mis compañeros, estaba como de prácticas, por decirlo así. Entonces yo iba, aprendía, pero no sabía. Hasta que un buen amigo me dijo, espera, para. Y le dije, ok, yo paro. Y me dijo, ahora ponte recta, vertical. Y dije, bueno, pues lo intento. Y entonces me dijo, ¿ves? ¿Ves cómo tienes estabilidad? Y dije, ah, pues sí. oh, Y entonces yo busqué la estabilidad primero en tu cuerpo y entonces eso te da la estabilidad también en la cámara. Y entonces ya hay una, incluso bajando, muchas veces, incluso estás bajando, pero como mantienes tu estabilidad, o sea, no tienes que estar siempre, al principio yo siempre en vertical para encontrar tu estabilidad. Una vez que ya adquieres esa habilidad, luego ya simplemente es ir avanzando. Pues te vas moviendo, pero tu estabilidad sigue en tu mano. Es los divertido, pequeños trucos. es muy divertido. Y quería preguntarte, porque eso que comentabas de tus compañeros, que la mayoría de las que están en esa área y los que tienen más visibilidad son los hombres que viven ahí, porque las mujeres también trabajan, no es que las mujeres estén recluidas y no trabajen como piensa mucha gente a veces de la cultura del Islam, sino que suelen estar más en trabajos que no son tanto de cara al público turístico, que son más capaz que en recepción o en tienditas, en supermercados, y son los hombres los que usualmente están más en el área de turismo y de cara a los extranjeros. Ujú. Para ti, como mujer occidental, viajando sola por primera vez a un país islámico, ¿cómo te sentiste? ¿Alguna vez tuviste algún inconveniente o no? ¿Siempre te hicieron sentir cómoda? ¿Cómo fue para ti? Yo tuve una grata experiencia, tengo que decirlo. Sí es verdad que la mayoría, no todo el mundo, pero la mayoría de personas en Maldivas que trabajan en el sector turístico son hombres. Exactamente no sé el motivo, creo que podría ser cultural. Al final, ya como he dicho, son un poco más, su cultura es un poco más antigua, por decirlo así, desde mi punto de vista, ¿ok? Pero como tú bien has dicho, hay muchas mujeres que trabajan en tiendas, en restaurantes. Eh, yo personalmente me siento agradecida. O sea, es un agradecimiento que siento hacia mis compañeros porque yo llegué, era un bebé, por decirlo así, a nivel profesional, y ellos tuvieron la paciencia, la dedicación para enseñarme todo. En ningún momento me sentí fuera de lugar, menospreciada, a pesar de no saber. Ellos me enseñaron y a nivel como mujer, tampoco, incluso en Mafusi, en Maldivas, mi experiencia nunca ha sido negativa. O sea, nadie me ha faltado el respeto, nadie me ha menospreciado. Sí, es verdad que mi personalidad también es muy echada para adelante. Yo voy a los sitios y soy muy abierta, eso lo he aprendido viajando, antes no lo era tanto, antes de hecho podría llegar a decir que incluso era tímida, pero ahora ya no, no sé si es la madurez, la edad, mi experiencia previa o ya el conjunto de cosas, no lo sé, pero yo llego a los sitios y yo hablo con la gente, soy charachera, me gusta, no la fiesta, o sea, sentirme bien, como hacer sentir bien también a las personas, es algo que a mí me llena, me gusta, y entonces igual por eso también el rollo que había, la vibra que había siempre fue positiva, en mi opinión. O sea, con la gente, tanto chicas como chicos, porque a día de hoy también tengo amigas chicas. Es verdad que me costó un poco más conocerlas porque al fin y al cabo mi día a día, como decía, estaba todo el día trabajando y entonces el trabajo estaba rodeado, por decirlo así, de maldivos, de chicos maldivos, porque era, pues, el capitán era maldivo, el miembro de la tripulación era maldivo, mis guías, compañeros, los que me enseñaban eran maldivos. Entonces, pues bueno, pero sí es verdad que con tiempo, viviendo en la isla, pues al final abres tu barrera también. Estos maldivos te presentan a sus mujeres, por ejemplo, y las mujeres son amigas de, etcétera, incluso andándolo por la calle, pues alguien te para, tú le paras, o ir a la tienda, conocer a alguien. Al final eso te da también la oportunidad de abrir como de tu grupo de amigos y conocer a más gente.
Y es una isla muy pequeña. Bueno, todas las islas son muy pequeñas, así que eventualmente te cruzas con todo el mundo. Exacto. Es muy difícil si vivís a largo plazo que no te cruces con todos. Y entonces, esas cosas importantes, ¿no? Esas cosas de que entre que es una isla pequeña, es una cultura distinta, hace mucho calor, todas esas cosas. Es que es muy distinto ir de vacaciones a quedarte a vivir. ¿Para quién recomendarías la Estaría ir experiencia a de vivir a ir a vivir a Maldivas y a quiénes no se la recomendarías? Maldivas a vivir, ¿ok? Porque como tú bien has dicho, es experiencias totalmente diferentes, las cuales ambas son positivas, pero a vivir yo recomendaría a gente que busca experiencia, que busca vivir, que se le llene el alma por dentro, el pecho de experiencia, de aprendizaje. Es verdad que yo llegué a Mafusi cuando tenía 28, casi 29, ahí andaría en ese margen. Y lo que me ha pasado en Mafusi es que me he dado cuenta de que sí, que como experiencia maravillosa, pero creo que cuando ya te acercas a los 30, esto es algo que estoy aprendiendo en el fondo, porque voy a hacer a 31, entonces ahí ando, ¿sabes? Sigo como en el proceso, pero puedo observar que mi mente ha cambiado. Como que sí, está muy bien vivir experiencias y no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida anterior, o sea, en mi vida, perdón, en mi tiempo anterior, pero sí es verdad que te planteas cuestiones y te planteas a dónde voy, qué he hecho, qué hago, qué quiero, lo cual yo antes ni me lo planteaba. Cuando tenía 25, 26 yo tiraba, yo iba, vamos, vamos, donde fuera. Y en cambio ahora como que mi cerebro ha cambiado un poco y sigo siendo yo sigo apuntándome a todo y sigo teniendo ese espíritu aventurero, pero sí a la vez me replanteo, pero ¿qué quiero hacer? ¿Sabes? Porque ya se me hace, ¿qué es una familia? ¿Qué quieres hacer? O sea, muchas cuestiones filosóficas. Sí. Y entonces se lo recomiendo a gente que sea joven, que quiera vivir, joven me refiero, yo sigo siendo joven, pero pues de 20, 22 hasta los... Sí, no nos mates, por favor. Sí, exacto, No no, nos mates. Somos unas perdón, chicas perdón. jóvenes. Tú Estoy, con de, tus 31 y yo con mis 32 somos unas jóvenes. estoy de acuerdo. Me refiero, No, sí, te sí, entiendo igual. gente más Sí, gente joven, de exacto, pues más joven, de exacto. 22 a 28, 26, eso claro, es mi experiencia. Aún así, yo fui más tarde y no me arrepiento. O sea, al final la vida viene como tiene que venir y no es algo que exactamente, ahora a las 4 voy a ir a comer. No, pues la vida viene, pues ya se come, ya comeremos, ¿me entiendes? O sea, es algo que no es establecido. Pero sí es verdad que Maldivas para vivir es experiencia, no te da para hacer dinero, por decirlo así. Muchos países sobre todo del norte de Europa, vas y te llenas la cartera y además haces experiencia y además conoces un montón de gente, lo cual es maravilloso. Pero Maldivas no es ese tipo de Sí, experiencia, es exacto, es otro. diferente, te llena el alma, te llena tu cartera personal, te hace crecer personalmente. Y luego de turismo, obviamente se lo recomendaría a cualquier persona que le guste un mínimo el océano, un mínimo, no te tiene que encantar. Ya te digo que yo era de Sí, sí. montaña y ahora mírame. Bueno, hablando del tema del agua, porque casi que no hemos hablado de las excursiones, contanos un poquito de tu proyecto actual en Maldivas. Sí, yo ahora soy cofundadora de la empresa de una agencia de viajes que se llama Saipe Maldivas. El proyecto está creado entre mi pareja y yo y lo hemos creado para dar la oportunidad a la gente de acercarse pues, a la experiencia que yo he vivido, o bueno, no que él ha vivido desde que ha nacido, pero como yo como extranjera que no lo conocía, pues una experiencia de conocer el océano, de conocer animales marinos que te dejan boca abierta, que dices, estoy en otro planeta, y a la vez vivir la cultura local. Nuestro proyecto, en vez de estar en Mafusi, está en Fulidu, que es una isla, por decirlo así, menos turística, y la cual para mí es maravillosa también. Y eso es un poco, se trata de intentar que la gente disfrute, conozca ese lado del océano que igual para personas como por ejemplo yo anteriormente no conocía ni me planteaba, pero me ha cambiado la vida, por decirlo así. Ahora mi perspectiva, haber vivido esas experiencias y estar viviéndolas actualmente, pienso de diferente manera, siento de diferente manera, echo de menos ciertas cosas que antes no. Es como sí, te cambia un poco el pensamiento, te cambia un poco la vida. Y me encantaría, o nos encantaría más bien, poder compartirlo con las personas y que esas personas también consigan sentir un poquito, o al menos será diferente, pero sentir un poco lo que yo he sentido y ese crecimiento personal también.
¿Cómo sería? ¿Es como un paquete cerrado que ellos contratan de afuera antes de ir a las Maldivas y tú ya tenés preparado el alojamiento y las excursiones? ¿O ellos van a Fulidú y desde ahí pueden contratar servicios para excursiones contigo? Pues en el fondo es un paquete cerrado. De momento estoy empezando ahora mismo, entonces es un paquete cerrado, el cual incluye 7 excursiones, 7 noches de acomodación en el hotel. Es en Fúlido, que es una isla local. Los traslados del aeropuerto, ida y vuelta, también están incluidos. ¿Cómo te diría? Full board, es como todo, la pensión Sí, completa, en la exacto. comida. Ahí va, la pensión Exacto, completa. pensión completa también. Entonces sería un paquete que de primeras tendría que estar reservado de antemano, porque yo organizo, son grupos, entonces yo organizo gente, hago grupos de 10 personas por ahora, y así vamos los 10, os voy a recoger, o sea, les voy a recoger al aeropuerto y entonces ya ahí empezaría la semana de vacaciones. También es verdad que, por ejemplo, si en un futuro, si alguien está en Fulidu y quiere acercarse si hay hueco en lo que sea, pues obviamente no hubiera ningún problema, no es que solo sea eso, simplemente esa es como la presentación del proyecto y luego a partir de ahí, pues obviamente hay diferentes caminos, ¿no? Abiertos también. Me parece maravilloso como experiencia. O sea, si lo cuento desde mi punto de vista, yo soy una persona que a mí me gusta armar todo. Y yo siempre soy la que me armo, que me busco el transporte, el alojamiento y todo. Pero claro, es un trabajo, o sea, conlleva su trabajo. Es más, me acuerdo cuando empecé a armarme el croquis para moverme entre las islas, porque no me quería quedar solo en una isla, en Maldivas, y usar los ferries públicos en vez de los privados de pagos. Entonces, armarme el croquis para en solo 15 días, que era lo que podía estar, moverme, todo, solo eso ya era una locura. Sí. Y bueno, también el alojamiento, que no está todo el alojamiento online y eso. Pero pasa muchas veces que las opciones cerradas de pagos que se ven en internet, si no querés pasar por todo ese trabajo, son solo las de las islas resorts. O sea, son las de las islas estas privadas carísimas y pueden a veces ser inaccesibles para muchas personas. Entonces me parece genial que tú tengas esta opción, que es en una isla local, que además de permitirte acercarte un poco más a la cultura, que sea más auténtico, porque a mí, por ejemplo, la isla resort, creo que aunque fuera barata, me parece un poco ficticio, eso que estés como ahí en todo acomodado privado, y es muy distinto de la isla local, que además eso, no tenés que estar preocupándote por el transporte ni por las excursiones, que también salir todos los días a pescar las excursiones lleva su trabajo, porque tú ya tenés todo armadito. Así que me parece que es un punto intermedio excelente. Maldivas es un destino totalmente diferente bajo mi punto de vista. Yo, tras haber estado en diferentes países, al final, cuando vas a otros países, te mueves de una ciudad a otra, coges tren. Maldivas es barco, es totalmente diferente. Y además, al final necesitas a alguien también para ir al océano, entre comillas. No puedes ir por tu cuenta, a no ser que, incluso si alquilas un barco, vas a tener que ir con una persona que entienda un poco. Al final se convierte en un poco peligroso. Entonces, en ese sentido es un poco diferente a cualquier otro turismo que yo personalmente haya hecho anteriormente, que a la vez también por eso me ha enganchado. Qué hermoso, sí, es una experiencia nadar ahí con todos los peces. Bueno, no solo los peces, Todo. los tiburones Sí, ballenas, las sí, mantarrayas. ¿Y dónde te pueden encontrar en las redes, Estela, si quieren contactarte sí. para poder? Igual yo después abajo en los detalles voy a dejarlo Ujú. escrito, pero así, si quieres decir rapidito dónde pueden Sí, pues encontrarte. tenemos página web, saipmv.com, también tenemos email, saipmv.gmail.com. A la vez también tenemos Instagram, sai.p/Maldivas y TikTok también con el mismo nombre. Tenemos de todo. Ah, maravilloso, para hacerlo fácil. Bueno, muchísimas gracias, Estela. Te voy a ir cortando porque ya estamos casi llegando a Perfecto. la hora y esperamos que la gente quiera una parte 2. A mí me encanta siempre tener partes Sí, 2. Muchas sí. gracias, Estela, por De estar nada, hasta aquí. luego. Hasta luego. ¿Qué tal? Espero que les haya gustado este capítulo. A mí la verdad que me encantó, a pesar de que, bueno, creo que se nota que estaba un poco nerviosa, que era mi primera entrevista, además de que, claro, como buena newbie, hice todo mal al principio, la primera grabación no quedó bien, tuve que pedirle a Estela para volver a grabar, tuvimos que arrancar de cero, por suerte me tuvo toda la paciencia del universo y nada, salió, al final salió. La verdad que me encantó escuchar la historia y tenía miedo que al tener que volver a hacer la entrevista una segunda vez quedara forzado porque ya habíamos en realidad hecho toda la grabación y no, fue muy lindo porque incluso algunas cosas las volvimos a repetir y otras no, salieron cosas diferentes, así que me gustó mucho y otras que bueno, al final no salieron charlarlas de vuelta en esta segunda ronda y por eso también estaría bueno que obviamente si les gustó y quieren una parte 2 lo compartan, lo digan,
si tienen más temas de los que les gustaría de que habláramos en el podcast o gente que les parece que tienen historias interesantes de viajes para contar, pueden compartirlo o avisarnos escribiéndonos a hola@yerryviaja.com, dejar lo mismo en los comentarios de aquí o entrar a nuestro Instagram @yerryviaja, por ahí. También tenemos la página web yerryviaja.com y el TikTok de Yerryviaja, todo con el mismo nombre. Abajo en la descripción van a encontrar todos los datos de contactos nuestros y también los de Estela, porque como les comentaba anteriormente, las Maldivas no es como irse de vacaciones a Europa o a Asia, porque es un grupo de islas. En general, el highlight, además de estar en la playa tranquilo, es todo lo que es la vida marina. Para eso precisás un bote con gente profesional y realmente no es lo mismo tener que estar haciéndolo todo por tu cuenta o pagar esos resorts carísimos, que es una isla privada, que no tiene nada que ver con las locales, en comparación a estar haciéndolo con alguien de ahí y además alguien que habla español. Eso me parece excelente. Así que van a tener todos los datitos abajo por si quieren averiguar más y cualquier duda estamos aquí a las órdenes, Diego y yo. Hasta luego.